Bienvenidos al Gran Premio de Valencia en 5 minutos. Peco Bagnaia y Jorge Martín llegaban al último Gran Premio de la temporada separados por 21 puntos. Jorge Martín conseguía la victoria en la carrera del sábado y la carrera del sprint, mientras que Peco Bagnaia no pasaba de la quinta posición. Eso los dejaba para la carrera del domingo separados en solo 14 puntos. Dicho de otra manera, si Peco Bagnaia quería renovar el título de campeón del mundo de MotoGP, tenía que quedar entre los 5 primeros independientemente del resultado que hiciera Jorge Martín. Mientras que para que Jorge fuese campeón tenía que ganar y que Peco Bagnaia no terminase dentro de esas 5 primeras posiciones. Es decir, que fuese sexto o peor. Bueno, os voy a ir ilustrando la carrera. Decir que Peco Bagnaia partía en primera posición, no porque hubiera conseguido la pole la había conseguido Viñales el sábado, pero Maverick Viñales era sancionado con 3 posiciones en la parrilla por no hacer caso a los comisarios durante el warm-up. Con lo cual, Peco, que había sido segundo, pasó a ocupar la primera posición de la parrilla, mientras que Jorge Martín seguía saliendo en sexta posición, es decir, el último de la segunda línea. Pero bueno, Jorge hizo una gran salida, ya al final de recta de meta rodaba en tercera posición y ya en la segunda curva ocupaba la segunda posición. Esta imagen que veis es la cuarta curva de la primera vuelta y ya está a rueda de Peco Bagnaia. ¿Pero qué ocurrió? Os lo voy a enseñar. Al comienzo de la vuelta 3, Jorge Martín se acerca por rebufo, se acerca al rebufo de Peco Bagnaia. No lo pudo adelantar, pero sí que fue absorbido por el rebufo de Bagnaia. Es decir, al rodar tan cerca de Peco, su moto no tuvo la carga, la presión aerodinámica en los alerones de delantero. Eso hizo que no pudiera detener su moto. A punto estuvo de llevarse por delante a Bagnaia, como podéis ver en la imagen. Lo toca ligeramente y Martín salió de pista. Esto complicaba muchísimo las opciones de título a Martín, que no solamente tenía que ganar, sino que tenía que intercalar varios pilotos entre él y Peco, y además ahora se encontraba que tenía que hacer una gran remontada. Jorge tenía un gran ritmo de carrera, empezó una remontada muy feroz, era el más rápido en pista, aquí lo estamos viendo que había adelantado a Aleix Espargaró, y por delante encontraría una posición que él no esperaba. Esto es curva 4, adelanta a Maverick Viñales, pero Maverick Viñales en la curva 5 se le vuelve a colocar por el interior. Jorge Martín, que pensaba que Viñales iba a ser uno de los pilotos aliados, uno de los pilotos que le podía ayudar a conquistar este título, se dio cuenta de que no estaba por la labor. Más adelante, en la curva 11, nuevamente Martín intentaba meterse por el interior, lo superaba, pero Viñales volvía a recuperar la posición y a dejar otra vez retrasado a Jorge Martín. Pero bueno, al final, en la curva 2 de la siguiente vuelta, Martín sí que adelantaba ya a Viñales y por delante tenía a Marc Márquez cuando ocurrió lo siguiente. La verdad que Martín venía con mucha más velocidad, venía con mucha ansia por intentar enmendar su error y aquí en el interior de la curva 4 se metió por un sitio donde no había espacio, como podéis ver, y colisiona contra Marc Márquez, provocando que Marc, en su última carrera con la Honda, tuviese esta caída espectacular, mientras que el propio Jorge tuvo que tirarse a la grava porque salía recto y ya se encontraba contra las protecciones. Esto hizo que automáticamente Bagnaia pasase a ser campeón del mundo. Pero bueno, la carrera todavía tendría más cosas, porque Bagnaia en ese momento, cuando ya le habían anunciado que Jorge Martín estaba fuera, él ya sabía que ya se veía ahí campeón y las dos KTM, tanto Binder como Jack Miller, lo superaron. Pero se encontró también que Binder, tuvo la suerte de que Binder, en la curva 11, que es donde está la parte de la long lap penalty, cometiera un error, se le fue adelante, tuvo que poner la moto recta, hizo como si parecía que estaba sancionado porque hizo la long lap penalty, con eso perdía posiciones y Miller pasaba a la primera posición. Parecía que Miller iba a conseguir la primera victoria para KTM en la carrera del domingo este año, pero Miller también en ese mismo sitio, entre la curva 10 y 11, se iba al suelo, dejando ya a Bagnaia en solitario por la victoria. Por detrás tenía a Zarco, que lo estuvo presionando durante unas cuantas vueltas, pero quien realmente lo presionó fue Di Giannantonio. Di Giannantonio, que venía con una remontada constante, siendo el más rápido en pista, llegó hasta Peco, pero una vez que llegó a él, tuvo opciones de adelantarlo, pero, tuvo la oportunidad de llegar lo suficientemente cerca como para intentar adelantarlo, pero luego diría Fabio que en ningún momento encontró la manera de meterle la moto a Peco. Así que al final, Peco Bagnaia ganaba la carrera, Di Giannantonio terminaba segundo, aunque después, cuando vieron que con el tema de las presiones que hay hoy en día en MotoGP, comprobaron que su presión no había estado dentro del reglamento y fue sancionado con 3 segundos. Con lo cual, esa segunda posición pasó a ser definitivamente para Zarco y la tercera posición que había sido para Zarco pasó a ser de Binder. Con lo cual, Di Giannantonio terminó cuarto. En definitiva, Bagnaia gana la carrera, gana el título.
Y esto fue lo que pasó en MotoGP. Mientras que en Moto2 decir que Fermín Aldeguer volvió a ganar la carrera, ya era la cuarta carrera consecutiva, siendo por 5 grandes premios consecutivos con diferencia, con muchísima diferencia, el piloto más rápido. Segundo fue Aaron Canet, que con este podio se despedía del equipo de Sito Pons y que con este podio de Sito Pons se despide de las carreras. Y tercero fue Alonso López. Alonso López por fin ha vuelto al podio después de estar un año muy perdido y sobre todo de ver cómo su compañero le ha pasado un poco por encima. Esperemos que Alonso este podio le dé la asla para que el año que viene esté luchando por el título que esperábamos que luchase este año. Al final, Pedro Acosta estuvo una carrera muy deslucida, siempre rodando en posiciones muy retrasadas. Él luego diría que en ningún momento estuvo centrado, que estaba lleno de emociones porque era la última carrera después de tantos años con el equipo bajo y que eso lo tenía desconcentrado. Lo mismo que le pasó a Masia, que en ningún momento fue competitivo. La carrera de Moto3 fue una carrera muy rápida, eso hizo que el grupo delantero fuera muy pequeño. Al final ganó Sasaki, que por fin consiguiera una victoria este año. Recordad que Sasaki es el actual subcampeón del mundo. Y sobre todo lo más importante es que David Alonso terminaba en segunda posición y con esa segunda posición termina tercero en el Mundial. Y esto ha sido el Gran Premio de Valencia en 5 minutos. Cada vez intentaré hacerlo mejor, hablar más despacio, más rápido, no lo sé, atragantarme menos, pero aquí os lo he soltado todo. Y bueno, sabéis que tenemos el Gran Premio analizado con detalle y que seguiremos analizando cosas. Nos vemos, hasta luego.